Gracias, presidente, con su venia. Bueno, hablar de lo que acontece en materia de desarrollo urbano y vivienda en las grandes metrópolis es un tema siempre complejo. Es un problema nacional, es un problema que enfrentan prácticamente todos los países que están en vías de desarrollo como el nuestro, y sobre todo por la gran concentración urbana de municipios, no solamente alrededor de las capitales de muchos de nuestros estados, sino también por la necesaria búsqueda de trabajo, de mejores condiciones de vida por parte de las zonas rurales que siempre buscan estas condiciones en las grandes ciudades. Es el problema, este problema tiene mucho tiempo, es un problema, por supuesto, de una gran preocupación. Tiene que ver con la legislación que permanentemente se está perfeccionando en la materia de desarrollo urbano y vivienda. Tiene que ver también con la revisión permanente de la legislación que debe regular el cambio de uso de suelo, de un rural, a granja, a urbano, qué sé yo. Por supuesto que los debates alrededor de estos temas son muy complejos y son de una gran atención por parte de legisladoras y legisladores, no solamente en la Comisión Permanente, no solamente en las cámaras del Congreso de la Unión, no solamente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino en todos los congresos locales, fundamentalmente en todos los congresos del ámbito local. ¿Qué acontece en el Distrito Federal? Ya me parece, si me permiten opinar sobre este punto de acuerdo que se discutió en la primera comisión, me parece que los 3 puntos están debidamente consensados, son puntos que por supuesto tenemos que aprobarlos, signarlos, fueron construidos, insisto, con consenso para que pudiera la autoridad, en este caso del Distrito Federal, pues informar sobre algunas denuncias. No estamos prejuiciando, sino que debemos tener una información formal respecto a las denuncias que tienen que ver con presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México. ¿Qué dice la Secretaría? ¿Cuál es el procedimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal? En primer lugar, hay que mencionar que el Distrito Federal tiene una organización vecinal muy importante, no nueva, pero sí muy novedosa, porque no la encontramos, por cierto, en otras zonas metropolitanas del país. En el caso del Distrito Federal, además de que existe desde hace mucho tiempo, es muy participativa. Y hay un comité técnico que está integrado precisamente con los y las vecinas organizadas debidamente, que junto con las autoridades delegacionales y por supuesto las distintas dependencias que tienen que ver con cada una de estas solicitudes que puede presentar cualquier particular, así lo dice la ley, pero que en la revisión de este comité técnico se verifica si ha o no ha lugar a la pretensión del cambio de uso de suelo. Es lo que pasa en el Distrito Federal. Allí, este primer paso, que toma en consideración de manera concreta y particular lo que opinan también las y los vecinos de esa demarcación, de ese territorio, inmediatamente pasa a la Asamblea Legislativa, quien finalmente, en función de lo que establece la ley, determina si se autoriza o no se autoriza determinada solicitud. Ese es el procedimiento. Ahora bien, me parece que es muy importante destacar que en esta discusión no es una discusión solamente que la autoridad que está inscrita en el Poder Legislativo, que en este caso es la Asamblea Legislativa, lo decide mutuo propio, como pasa en otros congresos locales, por cierto, del país. Aquí no, hay un procedimiento en donde participa la autoridad delegacional, la demarcación territorial, y participan además también distintas autoridades para ver los impactos y por supuesto también vecinas y vecinos. De tal manera que me parece que es muy pertinente, como la primera comisión decide estos 3 puntos de acuerdo para darle causa a la solicitud, a la inquietud presentada aquí por distintas legisladoras y legisladores integrantes de la comisión permanente. Entonces, simplemente, señor presidente, legisladoras, legisladores de la comisión permanente, quiero dejar constancia de que me parece que, como está inscrita la preocupación en estos puntos de acuerdo, permiten ciertamente tener una información no prejuiciada, una información formal, debidamente sustentada,
justamente en esta oficialidad de las dependencias y de las estructuras y los procedimientos planteados en la propia normatividad del Distrito Federal, que nos permitirán seguramente tener las condiciones para conocer cómo va el procedimiento. Finalmente, el que las y los legisladores en determinado congreso o en la propia Asamblea Legislativa decidan hasta el último día convocarse para reunirse en sus plenos, ese es un tema muy interesante porque, por cierto, acontece en todos los 31 congresos locales del país. Acontece igualmente en las propias cámaras del Congreso de la Unión, y mientras que no exista una norma expresa en contrario, pues siempre estarán en funciones las y los legisladores, como es el caso de la Asamblea Legislativa, para reunirse en tiempo y forma como lo señala la Constitución. Muchas gracias por su atención.